Hola. Esta historia me la he guardado por años, pero después de ver muchos relatos en Reddit y en YouTube, me animé a escribirla. No espero que me crean, solo que la escuchen completa. Lo que viví fue real, y desde esa noche, no volví a trabajar en ningún turno nocturno. Esta fue la última guardia que hice en una clínica privada al sur de la ciudad. Soy enfermero. En 2017 trabajaba en una pequeña clínica privada que funcionaba más como centro de especialidades. Tenía 3 pisos, aunque el tercero estaba en remodelación desde que entré. Ahí trabajábamos solo 3 personas por las noches, el doctor de guardia, un auxiliar y yo. Parecía tranquilo, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó una noche de viernes. Me tocó cubrir al auxiliar porque se reportó enfermo, así que solo quedábamos el doctor y yo. Las primeras horas fueron normales, 2 pacientes durmiendo, uno recién operado y una señora mayor en observación. Nada fuera de lo común. Eran como las 2:40 de la madrugada cuando pasó lo primero raro. Sonó el timbre de la entrada. Cosa rara, porque a esa hora la reja principal ya estaba cerrada con candado. Fui al monitor del frente, y no había nadie. Pensé que podía haber sido un error, pero al volver al pasillo, vi que el ascensor marcaba subiendo. Eso sí me extrañó muchísimo. No hay visitas nocturnas. Nadie puede entrar. Nadie. El ascensor subió hasta el 3er piso. Ese piso estaba clausurado. En teoría, no debía funcionar ese botón. Me dio un escalofrío. Fui hasta la consola del ascensor y vi que los botones estaban todos habilitados, cuando yo mismo había desactivado el tercero horas antes, como hacíamos siempre. Pensé que quizá lo activaron desde mantenimiento y no avisaron. Llamé al doctor, pero estaba en quirófano revisando al postoperado. Le dije por radio que el ascensor se activó solo y subió al piso cerrado. Me dijo que lo revisáramos luego, que no había nadie más. Volví a mi estación y escuché claramente el sonido de pasos sobre el techo. Pasos, pesados. Lo ignoré, pensando que serían ratas, aunque suena raro, ratas caminando como humanos. Seguí con mis tareas hasta que vi algo en una de las cámaras. Una figura. Una figura parada justo al fondo del pasillo del 3er piso. Inmóvil. No se veía bien. Era como si la cámara tuviera interferencia, pero juro que había alguien ahí. Llamé otra vez al doctor. Le pedí que viera la cámara. Lo hizo. Se quedó en silencio por unos segundos. Solo dijo, ¿qué es eso? Yo tampoco sabía. Subimos juntos. Cuando llegamos al 3er piso, todo estaba en silencio. Oscuro. Solo una luz de emergencia parpadeaba. Caminamos lentamente. El aire era espeso, como si faltara oxígeno. Al fondo del pasillo vimos la silueta de una camilla volteada. No estaba así cuando revisamos en la tarde. Nos acercamos y notamos que había huellas húmedas en el piso, como de pies descalzos. Eran pequeñas, como de un niño. Nos miramos sin hablar. Seguimos las huellas hasta una puerta de quirófano. Estaba ligeramente entreabierta. El doctor la empujó con cuidado. Dentro, todo estaba igual, excepto por una figura acurrucada en una esquina. Era una niña, vestida con una bata blanca, cabello mojado, y completamente inmóvil. No se movía, no respiraba, pero estaba ahí. Me acerqué pensando que era una broma o alguien extraviado. Le hablé, ¿estás bien? ¿Cómo entraste? La niña no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí, y su rostro estaba cubierto por una máscara de oxígeno rota. No tenía ojos. Solo cavidades negras. Me paralicé. El doctor gritó. Salimos corriendo. Al regresar con seguridad y otra enfermera del turno de entrada, no había nadie. Ni huellas. Ni camilla. Nada.
Revisamos las cámaras. Esta vez no había grabación del tercer piso, como si se hubiera borrado automáticamente. Pero antes de apagarse el sistema, una última imagen quedó registrada, la niña mirando directo a la cámara con una leve sonrisa torcida. Cuando se lo contamos al director de la clínica, él solo suspiró. Nos dijo que no era la primera vez que pasaba algo así. Por eso clausuramos ese piso, dijo. Nos pidió discreción. Unos días después, encontré un expediente viejo. Una niña de 7 años había muerto años atrás durante una cirugía en esa sala, por una negligencia. Se llamaba Clara. El doctor que la operó fue despedido, pero la familia nunca reclamó legalmente. Era como si nadie quisiera hablar del tema. Desde entonces, jamás volví a trabajar en clínicas. Me cambié de ciudad. Pero a veces, cuando me despierto a las 3 a. Siento que hay alguien en la esquina de mi cuarto. Y por el rabillo del ojo, juro ver una bata blanca, con cabello largo y húmedo. ¿Y tú, alguna vez subiste a un piso que debió estar vacío? Me llamo Samuel, y esta historia ocurrió en 2019, cuando hacía mis prácticas clínicas como estudiante de medicina. No la he contado públicamente hasta ahora, y no porque no me crean, sino porque yo mismo no he podido procesarla del todo. Ojalá contártela aquí me ayude. En ese entonces, me asignaron a una clínica pequeña con un área psiquiátrica bastante antigua. Tenía habitaciones para pacientes crónicos, pero la mayoría del pabellón psiquiátrico estaba cerrado desde hace años, según me contaron los médicos. Nadie quería hablar mucho del tema. Solo decían que esa parte del edificio estaba inutilizada. Una noche, después de mi turno, me quedé esperando a un amigo que venía por mí. No llegaba. Me senté en la cafetería cerrada y empecé a revisar mis apuntes. En eso, pasó una enfermera que no conocía. Me dijo algo muy raro: si vas a estar solo aquí, quédate en la planta baja. No subas al pabellón B. Yo me quedé en silencio, un poco confundido. Ella no esperó respuesta, solo siguió caminando. No usaba el uniforme estándar del hospital, era blanco, antiguo, sin logo. Se me hizo extraño, pero la noche ya me tenía cansado. Como a los 10 minutos, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi amigo, así que me asomé. Nada. Caminé hasta la entrada principal, vacía. Pero entonces vi que el ascensor estaba en movimiento. Subí al pabellón B. Ese pabellón no debía estar activo. Me acerqué al panel del ascensor. Solo el botón del segundo piso, pabellón B, estaba encendido. Esperé. Sonó el din de llegada, y se abrieron las puertas. El ascensor estaba vacío. Pensé que sería una falla. Pero justo cuando estaba por irme, la puerta volvió a cerrarse sola y el panel marcó que bajaba al sótano. La clínica no tiene sótano. Hasta donde sabía, el ascensor solo iba del primer al tercer piso. Lo seguí con la mirada hasta que la pantalla marcó -1. Después se apagó. Me entró un escalofrío. Subí por las escaleras al segundo piso. Quería comprobar que no hubiese nadie. Sé que fue una tontería, pero algo me empujaba a hacerlo. El pasillo del pabellón B estaba oscuro, con solo algunas luces parpadeando. Las habitaciones, numeradas del 201 al 220, estaban cerradas. Algunas puertas tenían candado. Pero la habitación 213 estaba abierta. Me acerqué. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. En la cama había una sábana vieja, sucia, y, lo juro, marcada con arañazos. En la pared, alguien había escrito con lo que parecía sangre seca: no estás solo, salí temblando. Pero al dar la vuelta, escuché una respiración pesada, detrás de mí. Me giré. Y vi a un paciente. Flaco, con bata gris, descalzo.
Los ojos completamente negros, sin iris. Me sonreía, pero no tenía labios. Me paralicé. Él habló con voz profunda, casi metálica: tú abriste la puerta, ahora no puedes cerrarla. Corrí. Bajé por las escaleras, directo a seguridad. Pero cuando pedí que revisaran el segundo piso, me dijeron que no había cámaras funcionando en ese ala, porque había sido clausurada desde 2004 por un incidente grave. Nadie me quiso decir qué pasó. Volví días después con mi supervisor. Le conté todo. Pensé que se reiría, pero solo me miró, serio, y dijo: ¿viste a alguien sin labios? ¿En la habitación 213? Asentí, temblando. Y entonces me confesó lo que nunca debí saber: en el año 2004, un paciente esquizofrénico fue abandonado por error en esa habitación durante una evacuación por incendio. Cuando lo encontraron días después, se había mutilado a sí mismo. Nadie sabe cómo sobrevivió tanto. Se arrancó parte de la piel del rostro y dejó una nota que decía: yo no era el único en esa habitación. Él hablaba desde la pared. Cerraron el pabellón y fingieron que nunca pasó. Pero desde entonces, algunos dicen que el ascensor todavía lleva a quienes están listos para escuchar. Yo nunca más regresé a esa clínica. Abandoné la medicina un año después. Pero a veces, en mis sueños, vuelvo a la habitación 213, y siempre lo escucho: tú abriste la puerta. Y despierto sudando, con la misma frase escrita en la pared de mi cuarto. Solo que yo no la escribí.